Magepem Guktejkech. Mi nombre es Adelfo Regino Montes. Soy el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Tenemos en el país un nuevo instituto, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que sustituye a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y su titular hoy está con nosotros. Dioskujuye Kutemina, Adelfo. Dioskujuye Katia Kotsiam Chagay Roja, Mochado de programa, es muy TV Azteca. Pero tradúcenos qué quisiste decir, porque yo nada más sé hacer el saludo y lo practiqué mucho. Te salió muy bien, y en este caso te he agradecido, Katia, por recibirme aquí en tu programa, y desde luego también mi agradecimiento a TV Azteca por abrirnos las puertas. Empecemos por la controversia y hablamos del instituto. Se ha creado una enorme controversia por este par de documentos que el presidente mandó, por un lado al rey Felipe de España, por otro lado al Papa, pidiéndoles que se hiciera rumbo al 2021, que se van a conmemorar muchas cosas importantes. 500 años de la conquista, 500 de la caída de Tenochtitlan, y por lo menos 200 años de la consumación de la independencia de México, que se hiciera una relatoría de los acontecimientos, pero que se pidiera perdón por todos los abusos que se dieron durante la conquista. Cuéntame cómo ves la cosa y cómo lo ven desde el instituto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo veo que es un debate y es una reflexión necesaria, y creo en ese contexto el ánimo, la propuesta del señor presidente es que podamos encaminarnos hacia un proceso de reconciliación en este país. Sí, hay que haber reconciliaciones, que no estamos reconciliados. Perdón por la obviedad, pero te lo pregunto. ¿Hay una separación todavía? ¿Hay agravios? Yo creo que si bien se dio un proceso jurídico formal en su momento, yo sí creo necesario, Katia, que tenemos que curar las heridas del pasado, que a mi juicio muchas de estas heridas siguen abiertas y siguen abiertas. ¿En qué lo notas, Adelfo? Lo noto en la discriminación, la discriminación no solo en el ámbito institucional, sino en el ámbito social. Exacto, la cotidiana. Noto, por ejemplo, cómo siguen llegando empresas en este país, particularmente empresas españolas. Te voy a poner el caso del Istmo de Tehuantepec, donde han llegado a establecer empresas eólicas sin que se haya consultado a la gente, sin que se estén generando beneficios para nuestra región. Y bueno, pues todo eso hace que de manera concreta, cotidiana, estas heridas se mantengan abiertas. Por eso es tan importante esto que ha planteado el señor presidente de la República, de que haya un perdón por parte primero de España, lo que ha sido la corona española, porque además sigue vigente este tipo de organización en España, por un lado, y por el otro lado, el Vaticano, que representa en este caso a la Iglesia Católica. Y el perdón, repito, no de una manera jurídica, formal, sino el perdón como un elemento indispensable, yo diría ético-moral, para la vida de nuestro país y de quienes nos hemos sentido agraviados en esta historia reciente. Sé que el tema de los pueblos y comunidades indígenas es enorme, tiene muchas aristas, debe ser visto de manera transversal en absolutamente todos lados. Pero si yo te preguntara, ¿cuáles son los 3 objetivos más claros que tienes en el instituto, que se han platicado? Las 3 urgencias o las 3 políticas más importantes públicas que se deben hacer. ¿Cuáles dirías que son? Primero, hace falta que en este país nuestros pueblos indígenas sean reconocidos plenamente, que sean reconocidos como sujetos de derecho público, que sean reconocidos como sujetos de su propia historia, que sean reconocidos como sujetos de su propio devenir y de su propio desarrollo. Para eso se necesita una ley. Para eso necesitamos una reforma a la Constitución de nuestro país, al artículo 2, al artículo 115, entre otros, y desde luego, una vez que se hayan hecho las reformas constitucionales, las reformas legales, leyes secundarias e institucionales que correspondan. Ese es el primer
desafío que tenemos. El segundo tiene que ver cómo afrontamos bajo una nueva concepción y bajo una nueva estrategia la lacerante pobreza y marginación que vive nuestra gente y en el que a veces la única alternativa, Katia, es la inmigración. Nuestros jóvenes, particularmente al no tener oportunidades de empleo, oportunidades laborales en las propias regiones indígenas, donde además hay una gran biodiversidad, allá hay riqueza. Pues es la paradoja, o sea, tenemos una gran riqueza natural, joda, digo yo. cultural, y tenemos una lacerante pobreza. Bueno, ¿cómo desarrollamos procesos de desarrollo en las regiones indígenas a partir de las propias concepciones de nuestros pueblos, sin ningún tipo de imposición y aprovechando todas las potencialidades naturales que tenemos en cada una de las regiones indígenas de México? Y un tercer desafío, Katia, para mí muy importante, es cómo fortalecemos nuestras culturas y nuestras lenguas, porque un dato muy doloroso que hay que comunicar a todos los mexicanos es que las lenguas indígenas se están perdiendo de una manera muy acelerada, particularmente en la población, en la niñez, en la juventud y en la adolescencia. Entonces, tenemos este gran desafío de cómo hacemos un gran trabajo, una gran cruzada para recuperar y fortalecer nuestras lenguas y nuestras culturas indígenas. Creo que son, como lo preguntas, los tres grandes desafíos ante los cuales se enfrenta ahora el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y desde luego el gobierno de México que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nuestro presidente inició su carrera política en la Chontalpa, una región indígena, que lo marcó, se nota profundamente, y yo creo que sí está muy cerca de todas sus promesas de campaña y muy cerca anímicamente a los pueblos y comunidades indígenas. Y se vio el 1 de diciembre que uno de los primeros actos fue esta ceremonia ritual donde se le entregó el bastón de mano. Sin embargo, ha habido muchas críticas porque, por ejemplo, se considera que la consulta a pueblos y comunidades indígenas, que ya es una obligación de acuerdo a tratados internacionales y de acuerdo al segundo constitucional, pero no está reglamentada del todo, no se ha hecho bien o está en el proceso de hacerse, sobre todo en el Tren Maya, con un proyecto que tampoco está claro, el del Tren Maya. ¿Cómo hacer bien la consulta a pueblos y comunidades? Bueno, el primer desafío que tenemos, Katia, es en efecto cómo llenamos este vacío, esta laguna legal. Porque si bien es cierto, la consulta indígena está reconocida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo La OIT. y en algunos instrumentos jurídicos internacionales, como es el caso del artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cierto es que este derecho no está reconocida ni en la Constitución mexicana. Yo pensé que sí estaba en la Constitución, en la ¿no? Constitución mexicana, en algunas cuestiones muy específicas, por ejemplo, Plan Nacional de Desarrollo, la cuestión de la educación, fundamentalmente, pero en otros aspectos, por ejemplo, el tema de tierras, territorios y recursos, no está reconocida constitucionalmente el derecho a la consulta y mucho menos tenemos una legislación secundaria en la materia. De modo que el primer desafío que tenemos como Estado mexicano, no solo como gobierno de la República, sino como Estado mexicano, es este vacío normativo. De ahí la importancia de la reforma constitucional que te he planteado en un principio, por un lado, y por el otro lado, el desarrollo de la legislación específica en la materia. Y desde luego que en ese contexto también nosotros como gobierno de la República pues tenemos que estar elaborando protocolos específicos para poder realizar las consultas respectivas. En este gobierno... ¿Ya están en marcha esas consultas? Hemos hecho ya varias consultas. El primero de ellos es con relación al Plan Nacional de Desarrollo. Hemos hecho 25 foros de consulta indígena en todo el país para escuchar las voces y las propuestas de nuestros pueblos y comunidades indígenas con relación al Plan Nacional de Desarrollo, que en el Plan Nacional de Desarrollo queden debidamente incorporados las propuestas, los planteamientos, las reivindicaciones de los pueblos indígenas de nuestro país. Y el pasado 30 y 31 de marzo acabamos de hacer 7 asambleas regionales consultivas con relación al programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que es uno de los 25
proyectos estratégicos del señor presidente de la República, y lo que hemos buscado fundamentalmente en esta consulta es que se escuche la voz de nuestras autoridades comunitarias, municipales, para que sus propuestas, sus planteamientos sean incorporados en el programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Eso es lo que estamos realizando por dos razones básicas. Tú ya lo comentabas. Uno, es un mandato legal, es una obligación legal y la ley no está sujeto al capricho de nadie, uno. Y dos, por una cuestión de convicción, por una cuestión de principios, escuchando la voz de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, la voz de la ciudadanía. Bueno, tú eres abogado, se nota. Y fuiste asesor al inicio de tu carrera del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ahora está pues, muy enfrentada con el gobierno de la República de izquierda. ¿Tú cómo vives eso? Pues es un tema complejo. Yo, en efecto, me tocó asesorar en los diálogos de San Andrés y siempre nuestra premisa fue buscar que en dichos diálogos y en los acuerdos que se suscribieron el día 16 de febrero del año de 1996, pues quedaran debidamente consagrados los derechos de los pueblos indígenas. Lamentablemente vino un episodio de incumplimientos en la reforma constitucional del año 2001, no quedaron debidamente reconocidos los derechos de los pueblos indígenas. Por eso hoy el desafío principal que tiene este gobierno del licenciado López Obrador es justamente cómo resarcimos, cómo recuperamos esta deuda que se tiene en el pasado y que los derechos de los pueblos indígenas sean debidamente reconocidos en la Constitución de nuestro país. Vivimos, desde luego, una etapa distinta. En mi caso, yo vivo un ciclo distinto en donde estoy acompañando las decisiones y el gobierno del presidente López Obrador, pero siempre convencidos de que nos animan, nos motivan los mismos principios y las mismas causas y las mismas convicciones. Y en este sentido, yo he afirmado públicamente, reitero, mi reconocimiento hacia el movimiento zapatista, hacia todo el aporte que han hecho hacia este país, y desde luego yo estoy convencido que tienen mucho que seguir aportando en la vida y en la historia futura de México y del mundo. Muchas gracias por venir, Adelfo Regén. Muchas gracias, Katia. Yo te agradezco. Dios cojuyev, Katia, y como siempre, te escuchamos con mucho afecto en las cámaras y también te leemos en los medios en los que has tenido el privilegio de escribir. Muchísimas gracias, Adelfo. Ustedes no se vayan, hay más de esta entrevista con Adelfo Regino y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.